muy buenas tardes, muy buenas noches para los que están viendo este video. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder ofrecerles nuevamente un estudio de la palabra del Señor. Y estamos revisando con mucha atención lo concerniente a la venida de Cristo. Y hemos revisado ya dos temas anteriores, y lo que quedó para esta oportunidad se refiere a cómo nosotros podemos examinar las señales que Dios nos entregó y determinar de acuerdo a ellas la cercanía de su retorno. Por eso entonces en esta oportunidad vamos a estar examinando las señales que Jesucristo entregó allí en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, para determinar y saber de qué forma podemos nosotros acercarnos a la profecía y darnos cuenta cuán cerca está la venida del Señor. Yo puse ahora en una imagen un águila que está en sobrevuelo. ¿Y saben por qué lo hice? Porque quiero usar la vista del águila específicamente como una ilustración de lo importante que es descubrir los detalles del tiempo que vivimos. En otras palabras, para la profecía bíblica, para examinar las señales de Cristo y todo aquello que se refiere a su segunda venida, debiéramos tener un ojo de águila, como se dice comúnmente. Y es que esta ave tiene una vista realmente privilegiada. Son capaces de ver y distinguir a una presa del tamaño de un conejo a 4,8 kilómetros de distancia. Nos supera largamente a la vista del ser humano de 4 a 8 veces más. Y no solamente en eso, sino que también tienen una visión donde pueden ver mayor combinaciones de colores que nosotros. De hecho, las águilas son capaces de ver en luz ultravioleta y así distinguir, por ejemplo, la orina de un animal que ha orinado en alguna parte, y ellos son capaces entonces de ver la luz ultravioleta que esta orina origina. Y otro detalle interesante es que tienen un campo de acción de 340 grados, muy superior a la nuestra, que es de 180 grados. Entonces, por eso decía que necesitamos tener una visión de águila para observar detalles en la profecía. Necesitamos distinguir aquello que es importante de lo que es tal vez más general y discernir así los tiempos que estamos viviendo. Podemos pedirle a Dios que Él nos permita tener una visión como un águila en la profecía del fin del siglo. Vamos a partir entonces con este estudio, y lo primero que quiero decirles es que Mateo capítulo 24 y 25, esos dos capítulos, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, son la respuesta que Cristo le entregó a los discípulos respecto de tres preguntas que ellos le hicieron. Y esa pregunta esas tres preguntas están en Mateo capítulo 24 versículo 3, en donde ellos dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Se dan cuenta que hay tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, estas preguntas surgieron porque los discípulos habían escuchado a Jesús hacer un comentario sobre el templo y los demás edificios circundantes. Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando ellos escucharon esto, yo creo que a cualquiera le puede pasar que una declaración así provoca que uno desee saber de qué está hablando y cuándo es que va a ocurrir aquello. Entonces por eso le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Lo que tú has dicho, la destrucción del templo de Jerusalén. Y luego ellos agregan: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En realidad ellos combinaron tres cosas: la destrucción del templo, la venida de Cristo y el final del mundo, como si fueran tres eventos juntos que van a ocurrir al mismo tiempo. Y lo que vamos a hacer es descubrir en las palabras de Jesús la respuesta a estos tres eventos, que son distintos y separados en el tiempo.
Por eso mismo yo les sugiero a ustedes que puedan hacer una lectura muy acabada de estos tres pasajes. Mateo capítulo 24 y 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. ¿Por qué? Porque los tres tienen detalles distintos que al sumarlos y al compararlos podemos nosotros unirlos y los podemos colocar en una especie de cronograma en donde podamos, en una línea cronológica, podamos descubrir dónde es que está cada una de esas partes. Además que también los tres aportan especificaciones bastante buenas y que nos van a servir para entender qué parte de la pregunta está contestando Jesús y cómo podemos unir estos tres eventos, si es que están unidos o están completamente separados. Entonces allí hay algo muy interesante e importante de ver para cada uno de ustedes. Les sugiero entonces que ustedes puedan hacer esa lectura. Los antecedentes proporcionados por Jesús han sido agrupados de diferentes formas. Los eruditos, los que estudian escatología, han puesto las señales de Cristo agrupadas de diferentes maneras. Nosotros tenemos en el IBCI un curso que se llama Plan Profético de Dios, que fue diseñado por nuestro hermano Colin Crawford. Y cualquiera en realidad puede acceder a estudiarlo, así que bienvenido a mirar la página del Instituto IBCI para que ustedes conozcan qué estudios tenemos. Bueno, Colin Crawford agrupa las señales entregadas por Cristo en 5, y son los siguientes grupos. Él habla de señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo natural, señales en el mundo social y señales en el mundo espiritual. 5 grupos de señales, dice él, fueron las que presentó Jesús en estos pasajes. Esta es una clasificación muy interesante, muy buena, porque nos puede ayudar a entender y a distinguir cada señal de una manera más específica. Yo quiero emplear un número igual de agrupaciones, pero que es un poquito distinta a la de Colin Crawford, porque siguiendo su idea, yo reúno a 2 de ellas en una y coloco una nueva, separada de las que ha dicho nuestro hermano Crawford. Y es la línea que vamos a seguir en este estudio. Entonces vamos a hablar de señales relacionadas a lo espiritual y religioso, señales relacionadas a lo social y político, señales relacionadas a lo natural y científico y señales relacionadas al pueblo de Israel. Entonces son 4 grupos, 4 grupos de señales. Las volvemos a repetir: señales relacionadas a lo espiritual y religioso, señales relacionadas a lo social y político, señales relacionadas a lo natural y científico y señales relacionadas al pueblo de Israel. Para que podamos ir mirando cada una de estas agrupaciones, veamos a continuación lo siguiente. Hay señales que están relacionadas con lo espiritual y lo religioso. ¿Cuáles de ellas? Falsos cristos. Usted está viendo en la pantalla los versículos que se refieren a estos falsos cristos. Jesucristo señaló de que se levantarían quienes dirían que venían o en su nombre o que serían el mismo. Entonces, en los versículos que usted tiene allí se habla de estos falsos cristos. Después, él también habla de falsos maestros que se presentarían en alguna oportunidad enseñando, y los pasajes que acompañan a esto están ahí en su pantalla. Él habló también de persecuciones contra los creyentes. Entonces esas son señales en el mundo espiritual y religioso. También él habló de una evangelización mundial. En el versículo 14 de Mateo 24, él habla de que esta evangelización va a cubrir al mundo entero. Y en Marcos capítulo 13, versículo 10, dice que esta evangelización es necesaria antes que venga el fin.
Por lo tanto, allí encontramos una señal importante en el mundo espiritual y religioso. Y la última señal en este mismo campo tiene que ver con una apostasía, es decir, con un debilitamiento de la fe en muchos creyentes, lo cual está expresado ahí en Mateo capítulo 24, 12 y 13, y en el en el versículo 45 al 51, pero usted está viendo los textos en su pantalla para que pueda también examinarlos en su casa. Quiero hablar entonces ahora rápidamente de las señales relacionadas con lo social y político. ¿Cuáles son estas señales? Las guerras y rumores de guerras que señaló Jesús son señales claramente que se van a dar en el mundo social, en la población, en la gente, en la sociedad y en el mundo político, porque obviamente detrás de cada guerra y de cada sedición, de cada levantamiento, tiene que haber una fuerza política que está empujando hacia aquello. Y Jesucristo lo señala en los 3 evangelistas, está puesto. También él habla de enfrentamientos entre pueblos. Él dice: se levantará nación contra nación. Y seguramente que no solamente se está refiriendo a una guerra, sino que también puede él estar hablando de levantamientos que tienen que ver con lo racial, con lo social. Él también habló de conflictos sociales en Mateo capítulo 24, versículo 10, señalando de que habría turbación y la gente se levantaría uno contra el otro. Y eso nos habla entonces de que en el aspecto social se manifestarían este tipo de situaciones. Y también habla más tarde en Lucas 21, 25 de un desfallecimiento en las personas, una angustia, una desesperación, una preocupación enorme por todas las cosas que van sucediendo en cada uno de los otros campos y que provoca en la gente confusión y desesperación. Entonces eso es otra señal en el mundo, ¿no es cierto?, social y político. ¿Qué más? Señales, dijimos, en el mundo social y político. Veamos, aquí está. Estoy viendo mis apuntes. Señales relacionadas con lo natural y lo científico. En el mundo natural, en el mundo científico, las señales que Jesucristo indicó son pestes, hambres y terremotos. Y si usted lee los versículos que estamos poniendo en pantalla, descubrirá que Jesús, en los 3 pasajes, los evangelistas anotaron diferentes cosas que son un complemento una de la otra. Porque, por ejemplo, Marcos habla de terremotos en muchos lugares, y mientras que Lucas dice de grandes terremotos. Mateo dice que serán pestes, hambres y terremotos, mientras que Marcos y Lucas no utilizan esa misma combinación, sino que hablan de pestilencias y también hablan de los efectos que esto podría provocar en la sociedad. Esas son señales entonces relacionadas con el mundo natural. Pero también Lucas, Marcos y Mateo nos hablan un poco más adelante, en el capítulo 21 de Lucas, de señales en el sol, la luna y las estrellas. Allí es un poquito más difícil descubrir si Jesús se estaba refiriendo específicamente a lo natural, si estaba hablando de ciencia cósmica y si se estaba refiriendo a algo literal y no figurado, porque hay quienes piensan que Jesús se estaba refiriendo más bien a algo figurado cuando habla del sol, la luna y las estrellas, pero las colocamos allí porque en estos 3 pasajes están puestas como señales. Y después descubrimos entonces el último grupo, que son señales relacionadas con el pueblo de Israel. Y en este caso
en Mateo capítulo 24, versículo 15, él habla de una cosa llamada la abominación desoladora. Eso, dice él, cuando ustedes la vean, y ese tecnicismo es uno que solamente pueden entender los lectores judíos. Ellos en su historia ya tenían antecedentes de esto porque es una palabra que viene del Antiguo Testamento. Después también Jesús señaló que Jerusalén sería rodeada de ejércitos. En Lucas 20, sería rodeada de ejércitos. Y que Jerusalén sería destruida e Israel sería llevado cautivo en Lucas 21, 24. Estas son señales relacionadas específicamente con el pueblo de Israel, no con todas las otras naciones ni con la iglesia. Y fue efectivamente que sucedió todo aquello en el año 70. Perfecto, sigamos entonces examinando todo esto. Y aquí entonces comenzamos a descubrir también que en estos grupos, en los 5 que señala Crawford o en los 4 que yo he agrupado, podemos descubrir que hay señales generales y señales únicas. Este es un punto bien interesante e importante para que nosotros podamos entender el acercamiento de la venida del Señor. Porque podemos hacer una diferencia entre una señal general y aquella que tiene características especiales, específicas, y que las hace únicas. Las señales generales pueden ser las pestes, las hambres y los terremotos, porque desde que Jesús lo señaló, lo dijo, hasta el día de hoy, eso ha estado ocurriendo una y otra vez en la historia humana. Hemos tenido muchas pestes, algunas de ellas bastante más dramáticas y letales que la que está ocurriendo actualmente. Hemos tenido también hambrunas por todas partes y grandes terremotos. Por lo tanto, esto se podría señalar como algo general. Los falsos cristos, los falsos profetas, también podrían ser señaladas como señales generales, porque se han levantado desde siempre muchos que han venido en el nombre de Cristo, o se han levantado profetas y ungidos que han pretendido decir que vienen de parte de Dios. También hemos tenido guerras, rumores de guerras y sediciones. Hemos tenido 2 grandes guerras mundiales y después de la Segunda Guerra Mundial se dice que en la Tierra no hemos tenido un solo día de paz. En alguna parte del mundo está ocurriendo una sedición, un levantamiento, una guerra. Los enfrentamientos entre naciones también, eso se han ido dando muchas veces. Cada una de estas señales se repiten y como están en plural, entendemos que incluyen a muchos y no a uno específicamente. Entonces hay algo muy importante y que tiene que ver con las señales únicas, aquellas que se van a presentar por una sola vez y que nos van a mostrar si lo que Jesús dijo se cumplió, se está cumpliendo o se va a cumplir. Entonces allí hay un punto bastante importante o bastante interesante. Pero hagamos un pequeño paréntesis y luego continuamos con la segunda parte de este estudio. Muy bien. Estamos revisando entonces el significado de las señales únicas y cómo nosotros podemos utilizarlas para entender la cercanía de la venida de Cristo. Las señales únicas nos muestran aspectos bien específicos, de características bien delineadas y de un solo cumplimiento. Revisaremos una para entender de qué se trata. Jesucristo dijo en Mateo y Marcos que habría una
abominación desoladora puesta en donde no debe estar. Esta es una fórmula profética que acuñó en realidad Daniel en el Antiguo Testamento. Él habla de la abominación desoladora. Entonces podemos entender que se trata de algo muy específico. Tanto que Jesús dijo: cuando ustedes vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces sabrán que mis palabras se están cumpliendo. El profeta Daniel señala de que la abominación desoladora significa la introducción al templo, al lugar santo, de algo pagano que está fuera de la santidad que Dios colocó para su pueblo Israel. Entonces, la introducción de algo abominable para el pueblo de Israel en el templo sagrado iba a ser la señal que los judíos tendrían para entender que las palabras de Cristo se iban a cumplir. Y eso efectivamente aconteció. Entonces, la idea de Jesús era que ellos pudieran saber que cuando eso aconteciera, estuviera ocurriendo, ellos tenían que actuar y escapar, porque iban a comenzar a suceder todas las cosas que Jesús les había señalado ahí en Mateo, el capítulo 24, en una porción de ese capítulo. ¿Y cuáles son estas? Que Jesús les dijo de que Jerusalén iba a ser rodeada por ejércitos y que iba a ser destruido el templo, iba a ser destruida Jerusalén y que Israel iba a ser llevado cautivo. Cuando uno lee la historia, descubre que esto fue algo realmente trágico, muy grande, y que hizo que una gran parte del pueblo de Israel fuera destruido. De hecho, en el año 70, el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén fue sitiada, el templo destruido, y ya el año 68, el año 68 después de Cristo, hasta el año 70, hubieron masacres enormes de judíos en muchas de las provincias aledañas, pero finalmente Tito llegó hasta la misma Jerusalén, la sitió, la derribó, destruyó el templo y precisamente él asoló el templo. Entonces los judíos entendieron de que allí estaba esa señal que Dios había entregado y que debían escapar. Los que lograron escapar fueron tomados cautivos. Se dice que murió alrededor de 1 millón de personas, 1 millón de personas en ese sitio de ahí de Jerusalén. Y después de eso, entonces, el pueblo de Israel fue esparcido por muchísimas partes del mundo. Entonces, allí había algo muy específico que Jesús estaba señalando. Por eso es que Él les decía: cuando ustedes vean esto, pues huyan. Y qué pena por las embarazadas, qué pena por los que están criando. Les decía también que ellos supieran de que estas palabras de Cristo se iban a cumplir en esa generación. Dijo: no pasará esta generación hasta que esto se acontezca. Entonces eso es muy importante, muy interesante de examinar. De este modo nosotros podemos colocar entre las señales únicas la destrucción de Jerusalén y su posterior restablecimiento. Lo primero ya ocurrió, la destrucción de Jerusalén. La evangelización mundial, hermanos, la evangelización mundial yo la veo como una señal única. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Mateo 24:14 que será predicado este evangelio a todo el mundo. Entonces no está diciendo a una parte, a ciertas naciones, sino que dice: será predicado este evangelio a todo el mundo. Y Marco dice que es necesario que se predique el evangelio a todo el mundo. Entonces uno puede decir que si se está cumpliendo esta señal de la evangelización mundial, entonces la cercanía de Cristo es un hecho. El Señor está cada día más cerca. Y claro, porque desde hace ya muchísimos años la acción de la Iglesia en cuanto a las misiones se ha duplicado y han crecido los esfuerzos evangelísticos
y por llevar el Evangelio a todas partes del mundo. A esto se suma el que hoy día tenemos muchos más medios para poder comunicar el Evangelio, no solamente a través de los misioneros que van, sino también a través de los medios que hoy día existen para que las personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio, la radio, la televisión y especialmente las redes sociales. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos hoy de evangelizar al mundo? Pues muchas. Y además de eso, están las que ya teníamos desde siempre. La literatura es algo que se ha entregado a muchas naciones Biblia en su propia lengua, y los esfuerzos por traducir la palabra del Señor, ya sea completa o en parte, es un esfuerzo gigantesco que muchas instituciones cristianas están llevando a cabo. Entonces, eso me dice que esta señal entregada por Cristo de la evangelización mundial está cumpliéndose cada vez más. Y eso entonces me hace ver de que si aquí se trata de una señal específica y única, es una que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Nos queda ver algo más en este estudio, y tiene que ver con otra señal única, un par de señales únicas que observamos, no aquí en Mateo el capítulo 24, porque ya sabemos que Jesús lo que estaba respondiendo eran las preguntas de sus amigos. Pero Pablo y Juan recibieron revelación respecto de otras señales específicas y únicas, y esas las vamos a estar examinando la próxima semana. Entonces, le quiero decir y le quiero desafiar y motivar, mi querido hermano, que usted pueda revisar Mateo capítulo 24 y 25, que pueda mirar allí y pueda descubrir tanto en ese pasaje como en Marcos 13 y en Lucas 21 de estas señales que Jesucristo está hablando, y cuántas de ellas ya han sido cumplidas. Las generales han sido cumplidas, las relacionadas con el pueblo de Israel también han sido cumplidas, como estábamos diciendo, lo que dijo Jesús respecto de la destrucción y de la cautividad de Israel ya es una cosa que está cumplida. Pero hay ciertos enlaces que vamos a descubrir en el próximo capítulo, que nos ayudan a entender cuándo pasamos de una cosa a la otra. De eso vamos a estar hablando la próxima semana. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, Dios nos ayude a perseverar hasta el fin, porque dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios nos bendiga a todos.